Buenos días a todos y todas. Gracias por asistir al ciclo de webinars Impulsa Comercio Galicia, los talleres que organiza la Federación Gallega de Comercio con la financiación de la Xunta de Galicia. Soy Chema García Saijo, técnico de marketing y voy a actuar como presentador y moderador. En estas jornadas os aportaremos conocimientos sobre las tendencias y necesidades formativas que necesitáis para ampliar vuestros horizontes profesionales en el sector del comercio. Quiero recordar a los participantes que al estar conectados aceptaron las condiciones de la Ley de Protección de Datos y que esta sesión va a ser grabada. La manera en que trabajaremos en esta sesión, como es habitual, es la de siempre. La ponente irá compartiendo pantalla y explicará con voz e imagen y los asistentes podréis interactuar a través del chat. Cuando queráis hacer alguna pregunta, indicarla en el chat y yo mismo la comentaré en directo para ir respondiendo a vuestras dudas. Sed, por tanto, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a comenzar con la sesión de hoy dedicada a la gestión del tiempo y la productividad personal del comerciante. En este webinar veremos diversos ejemplos y técnicas sobre cómo estructurar nuestro día a día para aprovecharlo al máximo. La encargada de la misma es Lola Ronda, docente experta en gestión con muchísima experiencia en el sector comercio. Buenos días, Lola. Adelante. Buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos, ya ansiosos por ver tu presentación y por empezar a saber cómo gestionar nuestro tiempo. Vale, perfecto. Vale, pues si os parece empezamos, ¿vale? Venga, vamos a compartir tu presentación y a ver qué nos tienes preparado. Un segundito. Yo creo que esa no es, Lola, que solo tienes una. Solo No, tienes ya, una ya. diapositiva. Esa es, Aquí perfecto. está, aquí está. Venga, Vale, adelante. pues os voy a hablar un poquito de la gestión del tiempo y la productividad en comercio, ¿vale? Em, Lo primero que quiero deciros, bueno, es que esto no es como las matemáticas, que 2 y 2 son 4. Evidentemente, cada uno buscará la forma de gestionar de manera más personal, pero es un poquito unas pautas, ¿vale? La pregunta de siempre. ¿Cuántas veces al día nos preguntamos, nos decimos, no me da tiempo? ¿Vale? En comercio, sobre todo, es un sector en el que, bueno, que al tener una tienda, un comercio, pues necesitamos tiempo absolutamente para todo. No tenemos tiempo para nada. Creemos que lo estamos haciendo bien. A mí me pasó muchas veces, pero bueno, no nos sentimos agobiados, estresados, estamos siempre corriendo y contrarreloj, queremos hacer mil cosas a la vez, ¿no? Y el problema al final no es la falta del tiempo, sino cómo utilizamos ese tiempo. ¿Vale? Entonces os voy a dar unas pequeñas pautas. Eh, la realidad del tiempo es que no nos faltan horas, nos falta organización. Casi siempre el problema de la falta de tiempo es organización. Evidentemente todos tenemos 24 horas al día, entonces la diferencia está en cómo las usamos. Hay personas que las usan de manera más organizada y tienen las mismas 24 horas pero organizadas y hay otras personas pues, que no la organizan como debiera. Entonces, el verdadero problema. Siempre nos encontramos en comercio, tenemos que atender a los clientes, gestionar pedidos, revisar las redes y todo esto, bueno, necesita un enfoque, ¿vale? Porque si no, al final vamos, como digo yo siempre, como pollo sin cabeza. Necesitamos Ujú. un orden, ¿vale? Ladrones del tiempo, las interrupciones constantes. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo tengo un amigo que trabaja en una oficina y siempre, o sea, es autónomo también, como prácticamente todos nosotros, y él dice siempre que si está 2 horas en la oficina con el móvil apagado, sin recibir mails y trabajando, hace más, o sea, tiene más productividad que un día entero sin hacerlo. Es así, el teléfono móvil interrumpe, o sea, es necesario, porque es necesario, pero tenemos muchísimas llamadas y notificaciones que rompen nuestro flujo de trabajo. ¿Vale? Los compañeros de trabajo. Bueno, evidentemente es un gusto tener buen ambiente laboral, tener compañeros de trabajo, llevarse bien, pero muchas veces intentamos concentrarnos en nuestro trabajo y bueno, tenemos conversaciones improvisadas que, aunque son necesarias, repito, pues fragmentan nuestra atención. Y luego las distracciones digitales, correos, mensajes. La solución efectiva.
Bueno, utilizar auriculares en este caso no, porque estamos en un comercio, evidentemente, pero bueno, podemos tener otro tipo de soluciones. Vale. El móvil, las notificaciones. Tenemos que evitar las notificaciones constantes, porque siempre interrumpen nuestra concentración. Vale. El correo electrónico. Bueno, pues revisar el correo cada 5 minutos o cada 10 minutos tampoco tiene sentido. Hay correos que son importantes, hay otros que no, pero no podemos estar todo el día pendiente del correo electrónico. Vale. Las interrupciones, llamadas y consultas que llegan fuera de horas. Y la multitarea, lo de intentar hacer varias cosas a la vez. Aunque, bueno, nosotros las mujeres tenemos la fama de que podemos hacer mil cosas a la vez, al final nos pasa como a los hombres, que queremos hacer tanto que al final no hacemos nada. El móvil bajo control. Ay, perdona, que Nada. se me dispara. Ahí estamos, móvil bajo Agrupar, control. agrupar las comunicaciones. Es importante, por ejemplo, poner un horario, fijar un horario. Vale, sé que es muy difícil no estar pendiente del teléfono todo el día, porque es muy difícil y muchas veces dependemos de las llamadas de teléfono, pero organizarlo. Pues de 12 a 12:30 ver las notificaciones importantes. De 5 a 5:30 ver las notificaciones importantes. Evidentemente es muy difícil controlar esto, pero lo podemos hacer. Y al final tenemos muchísimo más tiempo disponible. Silenciar las notificaciones, activar el modo no molestar. Bueno, pues en las horas sobre todo de mayor productividad, pues silenciar las notificaciones. Eso no significa que no estés pendiente, pero estás produciendo muchísimo más si estás concentrado. Y el móvil al final es que hay que usarlo cuando tú decides, no cuando decide él. Es importante tenerlo claro. Vale. El correo electrónico, exactamente lo mismo, lo que os decía. Revisar, lo que os decía que revisar el correo electrónico dos veces al día, una por la mañana y otra por la tarde, a veces es inviable, ¿vale? Pero programar bloques, responder, archivar y delegar, no dejar nada pendiente, ¿vale? Pero de forma organizada. Desactivar las notificaciones de correo en el móvil y el ordenador y los filtros automáticos para organizar mensajes por prioridad. Si nosotros filtramos por prioridad, tenemos muchísimo más tiempo disponible para los mensajes que no son importantes, pues hacerlo después. Vale. Internet y redes sociales. Uso moderado. Bueno, esto no solo va para los niños, que evidentemente es un problema que nos encontramos habitualmente ahora mismo, ¿vale? Tenemos el 28% de tiempo medio perdido en redes sociales. Al final, sí que es verdad que nos pasa que tenemos que, evidentemente, publicitar nuestro negocio, subir a redes cosas importantes, pero al final nos pasa a todos lo mismo. Cogemos el móvil para subir una publicación de nuestra tienda y de repente empezamos con el dedo, dale, 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 y nos quedamos ahí media hora. Vale, el 47% de tiempo es el número de veces que un trabajador revisa las redes sociales sin necesidad real. Es a lo que me refiero. Necesidad real, evidentemente, tenemos que subir publicaciones, tenemos que seguir nuestras redes y tenerlas controladas, pero no estar continuamente. Vale. Y al final, nosotros el tiempo que nos lleva. Ay, disculpad, Se nos fue la presentación, Lola. ahí estamos. Nada. Perdón, No la hoy se me vemos, escapa. no la vemos, tienes que volver a compartirla. Un segundito. Un segundito, por favor. Vamos al botón de compartir, escoges la pantalla. Ahí estamos. Un segundín. Y aquí la Estamos, tenemos. ¿verdad? Aquí la tenemos de nuevo. Perfecto. Adelante. Un segundito. ¿Estáis? Sí, 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 sí. Vale, perfecto. Bueno, pues 15 minutos de recuperación. Está demostrado que 15 minutos es el tiempo que tarda el cerebro en retomar una concentración tras una distracción digital. Si nosotros leemos una publicación en redes sociales, tardamos los 15 minutos
en volver a retomar la concentración, con lo cual es súper importante, ¿vale? Muy importante porque perdemos muchísimo tiempo en ello. El coste real de las distracciones. Esto es un ejemplo real, ¿vale? Revisar el WhatsApp entre cliente y cliente pues puede parecer inofensivo porque es verdad que es un tiempo muerto que tenemos ahí. Solo son unos segundos. Pero si lo hacemos 15 veces al día y cada vez tardamos 2 minutos en volver a concentrarnos, perdemos 30 minutos completos de una jornada laboral. Al mes son 10 horas y al año más de 120 de productividad perdida. Con lo cual, bueno, es una reflexión a tener en cuenta. Entre cliente y cliente podemos hacer otro tipo de cosas que sean muchísimo más productivas. ¿Vale? Reducir y agrupar las tareas similares. Es una clave para la eficiencia. ¿Vale? Cada vez que cambiamos de tarea, como os decía, el cerebro necesita más tiempo para adaptarse. Entonces, es mucho más eficiente agrupar tareas similares y hacerlas todas de golpe. Si agrupamos las llamadas en un bloque de 30 minutos, revisamos todos los correos en 2 momentos del día y actualizamos los precios de stock una sola vez y automatizamos las respuestas frecuentes con plantillas predefinidas, pues tendremos muchísimo más, el trabajo muchísimo más ordenado y más simple, ¿vale? Porque al final sí que es verdad que la pregunta que pongo aquí en la presentación de cuántas veces repites al día la misma acción sin darte cuenta. Muchísimas veces repetimos la misma acción y la repetimos porque no llevamos un orden, porque no tenemos el trabajo organizado. Vale. Lo que os decía de la multitarea. El cerebro humano no está diseñado para realizar múltiples tareas complejas simultáneamente. ¿Vale? Lo que llamamos multitarea, que en realidad es un cambio rápido de atención, reduce nuestra eficiencia hasta un 40%. La estrategia correcta es enfocarse en una sola tarea a la vez hasta completarla. Imagino que os pasará como a mí, con nosotros cuando teníamos la tienda física, pues que comenzábamos con, vamos a hacer un inventario. Entonces yo me ponía a hacer el inventario, cogía la PDA, iba metiendo todos los productos y de repente veía que una etiqueta, que había artículos sin etiqueta. Pues apoyaba la PDA, cogía la pistola y me ponía a marcar esas prendas. Cuando me ponía a marcar esas prendas me daba cuenta que un jersey que teníamos todas las tallas menos la M. Me paraba otro momento, me iba por el jersey de la talla M, y, o sea, yo lo hacía así y no es la forma correcta. La forma correcta sería, pues, si estoy haciendo un inventario, me enfoco en el objetivo, que es hacer un inventario. Cuando acabe de hacer el inventario, que está completa la acción, pues me pongo a etiquetar y cuando acabe de etiquetar me pongo a reponer las tallas. Porque cuando priorizas un trabajo lo haces muchísimo mejor y lo terminas antes, porque al final dedicarse a o sea, hacer todo multitarea es un mito, porque es imposible. Vale. El problema de la multitarea, pues intentar hacer todo a la vez, de la forma que al final es no hacer nada bien. Haces todo, pero todo mal. La solución, lo que os decía, hacer una tarea, terminarla completamente y pasar a la siguiente. Importantísimo. Vale. El ejemplo práctico. Primero repon el stock, luego revisa los precios y no las dos cosas a medias, porque al final, si empiezas 3 trabajos, vas a hacer los 3 trabajos regular. Vale. Eh, en esta diapositiva veis que está demostrado que el cerebro necesita 23 minutos de media para volver a concentrarse después de una interrupción. Con lo cual, cada vez que cambiamos de tarea, estamos interrumpiendo nuestro tiempo de rentabilidad. El peligro de la improvisación constante. Evidentemente, en comercio tenemos que improvisar, pero vamos, muchísimas veces, ¿vale? Improvisar no significa no tener las cosas ordenadas. Podemos tener nuestro trabajo organizado y tener improvisaciones puntuales, ¿vale? Pero no basta con hacer una lista de tareas, tenemos que planificar de una forma realista y con tiempos asignados, porque si no, estamos improvisando continuamente y eso es lo que tenemos que evitar, ¿vale? La improvisación genera un estrés increíble, las tareas se quedan sin completar o se completan a medias
tenemos una sensación de caos que es inhumano porque muchas veces nos pasa y desmotivación del equipo, sobre todo si tenemos equipo. Es importantísimo tener el equipo organizado y no improvisar constantemente. Crear rutinas poderosas para el día. Lo de crear rutinas, nuestro cerebro tarda poquísimo en crear una rutina y al final es súper poderosa para el día a día. Lo primero que tenemos que hacer, planificar antes de empezar. Es importantísimo planificar el día, ¿vale? Dedicar, bueno, aquí en la diapositiva pone 5 minutos cada noche a planificar el día siguiente. Evidentemente, 5 minutos no nos llega, ¿vale? Pero dedicar siempre, siempre, siempre como rutina un tiempo el día, la noche de una noche para el día siguiente. Hacemos una lista de 3 tareas importantes y son las 3 tareas que tendremos que realizar el día siguiente. Lo segundo, empezar por lo importante. Tenemos que al día siguiente hacer siempre primero la tarea más crítica, porque es cuando tu energía está al máximo, con lo cual aprovechar ese momento de energía para hacer las tareas más importantes. Revisar a mediodía. Podemos hacer un poquito de spoiler aquí, Lola, porque podemos comentar Sí, que luego os vamos a dar una tabla que os va a ayudar a saber lo que es importante, lo que es urgente y lo que es menos importante y menos urgente. Entonces, sí, de momento nos quedamos en el inicio, que es empezar por lo importante sí, y tratar de planificar. Luego ya veréis qué ejemplos más buenos tiene Lola para ver cómo perfecto. organizar Pues las sí. tareas. Adelante, sí. Perdona. Pues sí. Pues sí, pues empezar por lo importante, ¿vale? Como os decía. Importante también revisar a mediodía, así como por la mañana, o sea, por la noche planificamos la mañana del día siguiente, ese día planificar un poquito, revisar a mediodía para evaluar qué hemos hecho y ajustar el resto del día si es necesario. Porque sí que es verdad que tú puedes planificar, pues mañana por la mañana voy a hacer esto, esto y esto y por la tarde lo otro. De repente estamos en la tienda, empiezan a entrar clientes, que es lo que queremos, vender, y no lo conseguimos. Pues es importantísimo revisar esta revisión a mediodía para ajustar el resto del día, para ajustar la planificación del día anterior. Y luego cerrar bien el día. Revisar los logros, porque revisar todo lo que hemos conseguido acabar, anotar lo pendiente y después desconectar mentalmente del trabajo. Importantísimo desconectar. Es muy difícil, porque es muy difícil, siempre nos vamos a casa, sobre todo en el sector comercio, si sois autónomos, pues nos vamos a casa y nos metemos en la cama y lo primero que pensamos es, tenemos que mañana pagar la factura de no sé qué y tengo que estar pendiente del cliente que le llega una camisa y tengo que hablar con el proveedor para, bueno, pues hay que intentar desconectar, ¿vale? Con las rutinas, con lo que vamos a conseguir es eliminar la fatiga de estar decidiendo constantemente qué hacer, de estar improvisando. Entonces, nos dan control sobre nuestro día, ¿vale? Sobre nuestro día a día. Organizar el día para vender más y vivir mejor, porque ya no solo es vender, que es vivir un poquito mejor, ¿vale? Con más calidad. Bueno, nosotros, vosotros también, como comerciantes y autónomos, pues tenemos un día lleno de responsabilidades y estamos todo el día prestando atención a cosas, ¿vale? Desde abrir el local, atender a los clientes, reponer el stock, gestionar pedidos, actualizar las redes, hacer las cuentas del día. Bueno, hacer las cuentas del día, ver si dan, ver cómo pagar, que es importantísimo y nos quedamos siempre pensando en lo mismo, ¿vale? Por eso que la realidad es sin una buena organización es muy difícil y al final nos sentimos desbordados. Las horas, como ya os decía, son 24 para todos, pero pasan volando y se nos acumulan las tareas, con lo cual lo mejor es organizar. Una buena organización, aunque parezca que pierdes el tiempo sentándote y organizando y planificando, este tiempo al final nos renta muchísimo, ¿vale? Eh, ¿Qué podemos hacer para organizar un poquito más el día? Bueno, también tenemos herramientas digitales que son muy sencillas de utilizar, como el Google Calendar y Trello, ¿vale? Son 2 herramientas que pueden transformar tu forma de trabajar. Nos van a ayudar a planificar muchísimo mejor, a recordar lo importante y sobre todo
a recuperar ese control de nuestro tiempo, que nos hace falta para poder vender más, llevar mejor nuestro negocio y, bueno, vivir un poco más tranquilos. Vale, Bueno, si nos van queréis, a ofrecer, si queréis, lo hacemos un pequeño inciso aquí, comentamos un sí, poquito cómo funciona Trello o Google Calendar, así un poquito por encima para que os hagáis una idea. sí, Lo bueno de Google Calendar es que podéis tener calendarios sincronizados con el resto del equipo. Entonces, sí, cualquier cosa que planifiquemos, podemos compartirla con otras cuentas de Google, con el equipo que tengamos, con otros trabajadores y así estar siempre sincronizados. Y, y Trello también es una herramienta que a mí me gusta mucho, que funciona sí. como con tarjetas Kanban y que tenemos tableros por tipo de proyecto, por tipo de tarea, con subtareas que podemos ir cambiando, moviendo y tal, y es muy intuitiva y me gusta mucho. Quería comentarlo antes de dejarte Pues sí. continuar. Y son herramientas sobre todo muy sencillas para los que, como no sé a Exactamente. vosotros, pero a mí la tecnología no me gusta mucho, entonces son dos Sí, herramientas muy son sencillas. visuales, son muy intuitivas, entonces Sí, es un son muy poquito intuitivas. por eso Sí, las recomendamos. sí. Como tú decías, Chema, el Google Calendar, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Pues podemos crear eventos con una hora exacta, por ejemplo, marcar una reunión con un proveedor a las 10 de la mañana. Podemos añadir recordatorios que te avisan 15 minutos antes, 30 minutos antes, lo que vosotros pongáis, ¿vale? Bloquear tiempos fijos para tareas repetitivas, ver tu semana completa, que es de manera muy visual, lo que decía Chema, que es muy visual y muy intuitivo, y también se puede sincronizar con el móvil para llevarlo siempre con nosotros, ¿vale? Ujú. Un ejemplo para nuestro comercio, que os puse ahí para que pudieseis ver más o menos cómo utilizarlo. Pues de 9 a 1, atención al cliente. De 1 a 2, almuerzo y descanso. De 3 a 5, revisar y hacer pedidos. Y de 5 a 6, publicar promoción en redes. También se pueden utilizar diferentes colores que, como os decía, que es muy visual y es muy fácil de utilizar. Y después también Trello, que es un tablero de tareas, se utiliza para proyectos, pero también funciona como una especie de tarjetas en las que vosotros podéis poner las tareas pendientes, en proceso y terminadas. Es muy visual y muy fácil de utilizar. Un ejemplo práctico, pues por ejemplo tendríamos en pendientes revisar stock de bebidas, hacer pedido semanal, cambiar precios de temporada y responder los mails de los clientes. En proceso, diseñar cartel de promoción, actualizar catálogo web, llamar a nuevo proveedor. Y terminadas, limpieza de mostrador, revisión de precios, actualización de redes, pedido de bolsas. Una vez estén pendientes, lo pasamos a proceso y luego a terminadas. Es una forma muy fácil de organizar el trabajo. Vale, también Trello se puede utilizar en el móvil y puede estar también conectado con el correo electrónico, con Gmail. No sé si me queda algo, Chema. No, yo creo que lo básico esté ahí. Yo puse la URL en el chat por si alguien quiere entrar y trastear un poquito. Pero yo creo Sí, que, a ver, esto es una clase de aproximación a gestión del tiempo. No podemos entrar a revisar todas las herramientas posibles que hay muchas y de sí, diferentes estilos. Pero con esto que comentamos, yo creo que os hacéis un poquito una idea de cómo os puede ayudar los tableros de Trello. Y si tenéis cualquier duda, me podéis escribir a jc@femsa.com y os contestamos gustosamente sobre cualquier otra herramienta que necesitéis para gestión del tiempo. Seguimos. vale, Venga. perfecto. Bueno, aparte de estas herramientas digitales, yo que soy más rudimentaria, os voy a dar un consejo que a mí me funcionó, ¿vale? Yo cuando trabajábamos en Lolola, en mi empresa, teníamos siempre una pizarra, que parece una tontería, parece muy rudimentario, pero funciona muchísimo. O sea, nosotros teníamos en el almacén una pizarra en la que siempre, todas las mañanas llegábamos y escribíamos todo lo que teníamos que hacer en el día. Bueno, al final era un poquito el tablero de tareas de Trello, pero con tiza y pizarra.
¿vale? Y vamos, en vez de clicando, y vamos poniendo un visto en nuestra pizarra. Funciona porque sí que es verdad que cada vez que entrábamos en el almacén, pues teníamos de frente la pizarra, con lo cual al entrar ya estábamos todo el día viendo qué es lo que nos faltaba, qué teníamos pendiente y qué teníamos terminado. ¿Vale? Por si os puede ayudar. Bueno, el tiempo no se pierde, se malgasta sin darnos cuenta. Evidentemente, esto nos pasa en todos los sectores. En el sector comercio es importantísimo el tiempo y sí que perdemos mucho y malgastamos sin darnos cuenta. ¿Vale? Como decía Chema, este es uno de los métodos que, bueno, de productividad que son uno de los más efectivos del mundo, ¿vale? Y el método es el método GTD. Se basa en liberar la mente de recordar las tareas para concentrarse en hacerlas. ¿Vale? Sigue cuatro pasos importantísimos, que son, uno, el primero es recopilar, anotar todo lo que requiere tu atención en un solo lugar. ¿Vale? Lo que decíamos, en una pizarra, una herramienta digital, en donde queráis. Procesar, decide qué significa cada cosa y qué acción requiere. Organizar, que es clasificar por categorías, hacer ahora, programar, delegar o archivar. Y luego revisar, importantísimo, revisar el sistema regularmente para mantenerlo actualizado y efectivo. ¿Vale? Aplicado al comercio, un ejemplo práctico. ¿Vale? Todas las tareas del día comienzan aquí sin clasificar. En este caso, yo puse atender a clientes en el mostrador, reposición de estanterías, cierre de caja del turno, limpieza de escaparate, responder mail al proveedor, actualizar precios de promoción, un inventario de sección textil y formar a un nuevo empleado. ¿Vale? Entonces, lo organizamos en 4 bloques. El ahora, que es urgente e importante, atender clientes y cierre de caja. ¿Vale? En el segundo, hoy, importante y no urgente, reposición y actualizar precios. Esta semana, que es planificada, el inventario textil y formar a un empleado. Y delegar, pues en este caso delegamos la limpieza del escaparate. La delegamos a una empresa externa. ¿Vale? Es un ejemplo de cómo podríais aplicar el método GTD en la tienda. Lo que no se anota se olvida, importantísimo. Siempre, bueno, estás hablando por teléfono y de repente te llama otra persona y guárdame una camiseta de la talla S porque la quiere mi hija. Sí, sí, sí. En ese momento creemos que no nos vamos a olvidar. Seguimos con la llamada telefónica. Anotad. Importantísimo, anotad. Da igual una libreta, una pizarra, la herramienta digital, en donde sea, pero anotad, porque está demostrado que lo que no se anota se olvida, ¿vale? Bueno, aquí puse también en pendiente, en proceso y completado, pues otro ejemplo de cómo podríais organizar, poniéndolo como pendiente, en proceso y completado, un poquito lo que hablamos anteriormente. Aprovechar los tiempos muertos. Esos 10 minutos entre cliente y cliente no son tiempos muertos, que siempre hablamos de que en tienda, pues si no hay gente, bueno, tenemos tiempos muertos. Pues no son tiempos muertos, son oportunidades para las tareas rápidas que suman mucho al final del día. Por ejemplo, reordenar tu lista de tareas. Pues ajusta prioridades según evoluciona el día. Porque es verdad que tenemos unas prioridades en cuanto empezamos el día, pero pueden cambiar. Entonces, reordenar esa lista de tareas. Responder un mensaje rápido. Pues en ese momento podemos utilizarlo, pues el mail de 2 minutos o una llamada que tenías pendiente que vamos posponiendo y tenemos ahí ese huequecito, ¿vale? Planificar la próxima hora. Pues preparar mentalmente lo que viene a continuación y generar ideas, reflexionar sobre mejoras para tu negocio, nuevas estrategias. Al final, los tiempos muertos no son tiempos muertos, son tiempos mal utilizados, con lo cual tenemos que aprovecharlos, aunque sean 5 minutos. Delegar sin miedo. Bueno, yo creo que todos pecamos de no ser capaces de delegar, ¿vale? Sobre todo los comerciantes, porque creemos que pues, la otra persona no va a poder hacerlo como tú. eh, Tenemos que olvidarnos de eso. Intentar hacer todo agota y es totalmente ineficiente, ¿vale? Eh, Importantísimo, identificar a quién puedes delegar. Hay tareas, o sea, identificar primero qué tareas puedes delegar.
hay personas que pueden tener una responsabilidad increíble y que podemos confiar en esas personas, ¿vale? Luego, formar adecuadamente. Importantísimo, importantísimo formar a las personas que están con nosotros. Sin formación, imposible. Te estancas de una manera que nosotros teníamos, cuando teníamos Lolola, utilizábamos todos los créditos de Fundae en formar a nuestro personal, porque nos parece importantísimo. Para nosotros, formar a las personas es una inversión. Y luego confiar en esa persona. Delegarnos, perder el control. Al final es ganar tiempo en lo que realmente importa. Tienes que organizarte de tal manera que tus responsabilidades sean tuyas y las de otra persona, o sea, poder delegar. Sé que es difícil, porque es difícil, pero si se consigue es fantástico. ¿Por qué nos cuesta tanto delegar? Pues siempre, siempre nos suele pasar lo mismo. Yo lo hago más rápido. Al final, yo pongo el ejemplo de, no sé si tenéis hijos, pero cuando tenéis un hijo, para darles autonomía, al final es delegar. No lo haga, bébete ese vaso de agua y estamos viendo cómo se echa la botella, deja, que ya lo hago yo. Deja, que ya lo hago yo. Pues en comercio pasa exactamente lo mismo. Puede que la persona tarde un poquito más en aprender, pero si tenemos esa paciencia suficiente para que aprenda, vamos a estar muchísimo mejor. Tener todo sobre ti te sobrecarga y te agota. Al final impide el desarrollo del equipo porque todo lo haces tú y la otra persona se siente desplazada. Crea cuellos de botella porque tú no puedes con todo y al final limita el crecimiento del negocio. El éxito no llega trabajando más, llega trabajando mejor. Al final es un poquito todo lo que estamos hablando. Eh, no por estar las 24 horas trabajando, se trabaja más. Al final es el rendimiento, con lo cual si trabajas mejor puedes rendir muchísimo mejor en menos horas. Puedes tener muchísima mejor productividad organizada. Esta es la matriz de la que os hablaba Chema, Sí, es lo que que comentábamos deberíais antes tenerla como... que nos va Sí, a ayudar a organizarnos. sí. Es una brújula que deberíais utilizarla diariamente, ¿vale? Y se trata de distinguir las prioridades de lo que no es prioritario, ¿vale? Tenéis que hacer en esta matriz, alta prioridad, lo urgente e importante, por ejemplo, una crisis de un cliente que está enfadado y pues que tenéis que atenderlo urgentemente. En no urgente e importante, planificación estratégica, o sea, planificar es la planificación. Lo urgente no importante, por ejemplo, llamadas a proveedores, ¿vale? Y lo ni urgente ni importante, redes sociales personales. Aquí os lo puse de otra forma, ¿vale? Para priorizar como un profesional. Urgente e importante es lo que tienes que hacer ya. Lo que os hablaba, crisis, problemas graves, quejas críticas de clientes y pedidos urgentes. Lo de hacer ya. Lo no urgente pero importante, la planificación, la formación de tu personal, mejoras en el negocio, prevención de problemas, ideas que te puedan surgir para tu tienda, ¿vale? Lo no urgente ni importante, eliminar distracciones, actividades que no aportan, redes sociales sin propósitos, emails spam. Y lo urgente no importante, delegar. Vale, delegar. Delegar que es súper importante esta parte. ¿Tu espacio de trabajo te ayuda o te estresa? Si entráis en vuestra tienda y respondéis a esta pregunta, os daréis cuenta de cómo tenéis que solucionarlo. ¿Vale? Porque la organización de una tienda no es solo una parte estética, es eficiencia y rentabilidad. El entorno físico importa muchísimo, pero muchísimo. Un espacio desordenado genera distracción visual constante y dificulta encontrar lo necesario. Hablo de la persona que está en tienda, o sea, el del trabajador, y hablo del cliente. Es exactamente lo mismo. Un espacio desordenado para un cliente es un caos, ¿vale? Y un comercio limpio y ordenado facilita la concentración y transmite profesionalidad. Para ello tendríais que tener una iluminación adecuada,
la ventilación correcta y un orden permanente. Dedicar los últimos 30 minutos de cada jornada a ordenar tu comercio para el día siguiente. Bueno, es una cosa que normalmente se hace por protocolo. Siempre al acabar de el horario laboral en una tienda se hace cierre de caja y se ordena la tienda. Pero es muy importante cómo tengáis ordenada vuestra tienda, ¿vale? Sobre todo, bueno, para la experiencia de cliente. Es importantísimo. Yo no sé si os pasó alguna vez, pero a mí sí, de entrar en, bueno, no voy a decir nombres porque no procede, pero entrar en una tienda de las grandes, ¿vale? Y en rebajas y de repente te encuentras con un burro con todas las perchas apelotonadas que no puedes coger ni una, todas las prendas por el suelo, o sea, eso es un caos, ¿vale? Y eso transmite al cliente poca profesionalidad. El orden es la base de una buena gestión del tiempo. Bueno, aparte de lo que os estaba comentando de que a los clientes, pues los clientes aprecian poca profesionalidad, para vosotros también es muy importante para la gestión de vuestro tiempo. Vosotros tenéis una localización rápida, si tenéis una tienda ordenada, encontráis los productos y herramientas en segundos. No tenéis que parar vuestro trabajo ni perder oportunidades de venta. Si os entra un cliente por la tienda y os pide una talla y vosotros llegáis al almacén y vuestro almacén es un caos, tardáis muchísimo en atender a esa persona. Y a lo mejor incluso ni encontráis la prenda teniéndola en el almacén, con lo cual estáis perdiendo una oportunidad de venta. Es muy importante tener localizado todos los productos, ¿vale? Y ya no solo por venderlos en ese momento, sino por vuestro estocaje. Es muy importante saber qué tienes en stock y es imposible saberlo si no lo tienes ordenado, si no lo tienes organizado. Más tiempo útil. Bueno, menos tiempo buscando significa más tiempo atendiendo a clientes, gestionando pedidos y haciendo crecer tu negocio. Evidentemente, no es lo mismo tardar 15 minutos en encontrar un artículo que llegar, cogerlo y servírselo al cliente. Es bueno para vosotros, repito, y es eh, muy bueno para vuestros clientes. Menores errores. El orden reduce equivocaciones, pérdidas de stock y el estrés diario de trabajar en un entorno caótico. Bueno, lo que os puse ahí abajo, caso real, en una tienda con un almacén organizado y etiquetado, un vendedor localiza cualquier producto en segundos y logra atender hasta un 40% más de clientes por hora. El orden no es lujo, es rentabilidad. El orden más la limpieza es igual a más ventas, ¿vale? La ecuación, os lo pongo en esta diapositiva, ¿vale? Es simple pero poderosa, porque el tiempo que inviertes en mantener el orden y limpieza se recupera multiplicando la forma de productividad. Tenéis un 20% de aumento de ventas, esto todos son datos demostrados, ¿vale? El ahorro de tiempo. Cada minuto que pierdes buscando es un minuto ganado para vender, asesorar y crear relaciones duraderas con tus clientes. O sea, ahorras tanto tiempo que tienes un 20% más de ventas. Mayor productividad. Un ambiente limpio y organizado motiva al equipo para trabajar mejor, más rápido y con mayor satisfacción personal. Tienes el 40% más de eficiencia y un incremento de ventas. Los clientes regresan cuando su experiencia es positiva. La limpieza y el orden son tus mejores vendedores silenciosos. Bueno, lo del incremento de ventas y que los clientes regresan cuando la experiencia es positiva, evidentemente si yo voy a una tienda y tardan en atenderme un montón de tiempo, no vuelvo. No vuelvo porque al final nuestro tiempo es lo que más vale, lo que más valor tiene. Es un gusto entrar en una tienda y además de que te asesoren personalmente, que te gusten los artículos, que te guste la tienda, te atiendan rápido, porque al final no tenemos tiempo. Pasa mucho con las páginas web. Muchas veces te metes en una página web y te gusta una prenda, te pones a ver la talla, cómo es la tela, cómo es todo, la quieres comprar y tardas muchísimo en llegar a la pasarela de pago. Con lo cual, la mayoría de las veces se cae la venta. ¿Por qué? Porque no tienes tiempo, porque quieres las cosas, los clientes quieren las cosas rápidas, tenemos que facilitarlo al cliente. Vale, bueno, esta es un poquito lo que os decía, localización rápida, más tiempo útil y menos errores, ¿vale?
La regla del minuto de oro. Esta regla es importantísima. Si tardas menos de 2 minutos en hacerlo, hazlo. Es una cosa que yo no hacía. Yo siempre posponía las cosas. Tengo que llamar a no sé quién que son, va, 1 minuto tardo, vale, lo llamo después. Tengo que enviar un WhatsApp a la clienta de no sé qué, va, es nada, lo llamo después. No. Y al final yo lo que hacía era peor todavía, tenía más delito, porque yo qué hacía. Yo decía, bueno, no, voy a anotar para llamarla después. Al final tardaba exactamente lo mismo en anotar el teléfono de la persona, de la clienta, y poner por qué tenía que llamarla, que si hubiese cogido el teléfono y la hubiese llamado. ¿Vale? No pospongáis. Si vais a tardar menos de 2 minutos, hacerlo ya. ¿Vale? Ejemplos prácticos: responder a un email, archivar documentos, hacer una llamada rápida, reponer un producto o actualizar un registro. Después, también es muy importante que os propongáis unas metas y unos compromisos, pero compromisos reales. No podéis abrir una tienda y decir, hoy me propongo como meta vender 3 millones de euros. No, tiene que ser una meta y un compromiso a la que podáis llegar, porque si no también es frustrante. 3 objetivos máximos. Es el número ideal de metas para mantener el foco. ¿Vale? Solo 3 objetivos. Hoy me propongo esto, esto y esto. 3 objetivos. El 80% de tasa de logro es el porcentaje de objetivos que deberías completar si están bien calibrados. Con lo cual, si vosotros tenéis de objetivos 3, el 80% los tenéis que conseguir sí o sí. Porque si no, no habéis puesto bien el compromiso real. Y 90 días de plazo. Bueno, pues os fijáis un plazo para conseguir esas metas. ¿Vale? Define resultados específicos. Pues en lugar de mejorar ventas, se establece aumentar ventas en un 12% durante el próximo trimestre. No se trata de decir, pues el mes que viene voy a vender más que este mes. No. El mes que viene me propongo vender el 10% más que en el mes anterior. Muy específico, ¿vale? Los plazos concretos. Con una fecha límite realista, ¿vale? Sin plazo definido, una meta es solo un deseo, porque si tú no te pones de plazo, en un mes tengo que vender el 10% más que el mes pasado, al final se queda en nada. Y divide en hitos alcanzables. Desglosa objetivos grandes en pasos mensuales o semanales que puedas celebrar. Lo que os digo, no os propongáis un compromiso o una meta que sepáis que no podéis conseguir. Uno tiene que ser el compromiso realista. Después, también, priorización. Priorizar las tareas necesarias, las opcionales y las deseables. ¿Vale? Las necesarias. Bueno, las necesarias, ¿qué os voy a decir? Las sabéis todos. Atención al cliente, apertura y cierre del establecimiento, procesos de caja y cobro, seguridad y cumplimiento legal, bueno, y muchísimas más tareas necesarias, ¿vale? Pero ahí puse solo unas cuantas. Las opcionales, importantes pero con cierta flexibilidad temporal. Mejoran el negocio pero pueden posponerse estratégicamente. Actualización de escaparates, formación del equipo, optimización de procesos y análisis de ventas detallado. Opcionales no significa que tengo opción de no hacerlas, ¿vale? Significa, en este caso, que son importantes, pero bueno, que tengo una flexibilidad temporal. Y las deseables, bueno, pues reorganización profunda del almacén, investigación de nuevos proveedores, implementación de nuevas tecnologías y actividades nuevas, ¿vale? Las deseables al final no dejan de ser pues los objetivos o metas que te puedas plantear. Una pregunta, Lola, ahora que estás así un Sí, poco ya centrando el tiro en acciones concretas del sector comercio, sí, un poco basándote en tu experiencia, porque yo muchas veces voy a comercios o tiendas abiertas al público de cualquier tipo. Y veo que muchas veces vienen, nos visitan comerciales, os presentan nuevos productos. ¿Eso cómo lidiáis con eso en el día a día? ¿Intentáis planificarlo de alguna manera, dar cita, los atendéis sobre la marcha? ¿Cuál es tu experiencia con esto? pues mira, bueno, yo tengo experiencia de las dos partes. Yo trabajé en una tienda y no era mi tienda, ¿eh? Trabajé en Ujú. una tienda y era la encargada de compras, con lo cual yo fijaba citas con los comerciales, o bien nos visitaban en la tienda y en horas de trabajo, pero yo estaba aparte con ellos, ¿vale?
O si no, muchos de los comerciales también lo que hacen es alquilan un local y fijan horas con las tiendas para que las tiendas los visiten a ellos. ¿Vale? En el caso de Lolola, nosotros éramos las que vendíamos, éramos comerciales de nuestra marca, con lo cual Ajá. lo que hacíamos también es, sobre todo en horas fuera de horario laboral, pues íbamos a la tienda y pues imagínate que la tienda que visitábamos cerraba a las 8, pues nos íbamos a las 8 y nos quedábamos de 8 a 10 pues enseñando muestrario, enseñando colección. Ujú. Pero planificabais esa cita con antelación, obviamente. Sí, claro, evidentemente sí, se hacía con mucha antelación. Además que date cuenta que en el textil, a no ser que sea pronto moda, tú estás comprando en invierno la campaña del invierno del año que viene, con lo Ajá. cual es una cosa súper planificada. Sí, 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 no, lo que pasa que a ver, en otro tipo de tiendas que los productos tienen otra rotación y que no van tanto por temporadas, sí que ves muchas veces como comerciales un poco casi puerta fría, de que se presentan y tal en medio Bueno, sí de que es los verdad que también clientes y tal. sí, también se presentan comerciales a puerta fría, pero bueno, al final lo que haces es, si te interesa su producto, concertar una cita con ellos. Ujú. Muy bien, Bueno, perfecto. muchas veces antes se hacía más, ahora ya no se hace, pero también los comerciales enseñaban la ropa en horas de trabajo. O sea, podía entrar una clienta y estaba el comercial con el burrito con la ropa o con los zapatos o con lo que vendiese y entrando clientes. O sea que, bueno, también es una forma de enseñar al cliente cómo se hace la otra parte. A nosotros nos gustaba hacer eso. Nos Ajá. gustaba enseñar nuestra colección, pues llegábamos con la colección de verano, pues del 2006, pues en el 2005. Entonces, enseñarle a las clientas qué venía para el año que viene, cuáles eran las tendencias de moda, también era una parte bonita. Bueno, se me ocurre que ahora estamos en tiempos un poco de experiencias de venta más que venta sin más, ¿no? Igual también Sí, se pueden organizar sesiones un poco para enseñar todo esto, a estilo showroom o estilo, ¿no? pues sí, pues Porque, sí, bueno, esto supongo que ya lo veremos en las siguientes clases, que hablaremos un poco de frenar la estacionalidad y de ampliar ventas en cualquier momento del año y demás. Pero pues sí. se me ocurre que también puede ser una manera un poco de hacer club de clientes, de traerlos a la tienda a lo mejor en horarios diferentes, de montar pequeños eventos. Bueno. Sí, no, y aparte bueno, muchas veces en ventas se habla que tú no solo vendes un producto, vendes un deseo de compra y un deseo de tener el producto. Y al final, qué mejor que enseñar tu producto desde cero. Nosotros en Lolola, por ejemplo, también nos gustaba mucho enseñarle a las clientas cómo hacíamos nuestras prendas y dónde hacíamos nuestras prendas. Con muchísimas clientas teníamos confianza y la llevábamos al taller para ver cómo se cortaban los vestidos, cómo se hacían. Ajá, claro. Y bueno, es una forma de darle valor Sí, sí, a tu trabajo. también creas cierta fidelidad, ¿no? Por un poco Pues sentido de sí, pertenencia a la marca, cuando tienes más conocimiento y demás. pues Muy sí. bien. Bueno, Lo veremos en la siguiente. vamos a retomar la presentación de hoy. Vale, perfecto. Bueno, y cuidar tu herramienta más valiosa. Siempre nos olvidamos con todo lo que tenemos en el día, nos olvidamos de lo más importante y somos nosotros, que no sirve de nada gestionar bien el tiempo si tu cuerpo y tu mente no están preparados para rendir. ¿Vale? Súper importante para poder trabajar y para poder tener productividad, tener un autocuidado básico, ¿vale? Aunque sea pequeñito, aunque sea básico, pero es fundamental. Dormir lo suficiente. Bueno, pues 7 u 8 horas de sueño mejoran tu concentración, memoria y toma de decisiones. Que a veces no podemos, evidentemente, pero bueno, lo ideal sería dormir entre 7 y 8 horas. Comer bien. Una alimentación equilibrada te da energía constante sin bajones de azúcar. Bueno, ya no solo por los bajones de azúcar. Comer bien, muchas veces en comercio tenemos que hacer muchísimas cosas que tenemos que comer, desayunar y cenar de pie, pero intentar, bueno, lo que os decía antes, al final tardáis exactamente lo mismo, sentándoos en una mesa y comiendo 10 minutos que de pie media hora con la comida en la mano, porque al final es peor, es muchísimo peor. Y muévete. Bueno, 30 minutos de actividad al día reducen el estrés y mejoran tu estado de ánimo. Evidentemente, es así, no hay más.
La concentración de la que hablábamos hace un momento. ¿Por qué importa tanto? Bueno, pues porque la concentración hace que optimices las ventas y ofreces una atención al cliente excepcional. Cuando estamos plenamente enfocados, somos capaces de identificar las necesidades del cliente, de ofrecer soluciones más personalizadas, de cerrar ventas con mayor efectividad y de reducir errores en los procesos de caja. Bueno, la concentración al final nos hace estar contentos, estar bien y eso se transmite al cliente y el cliente lo percibe, con lo cual, bueno, es muy importante. Hábitos fundamentales, os lo comentaba, dormir bien, 7-8 horas de sueño, la alimentación equilibrada y ejercicio regular. Pausas activas. Nuestro cuerpo está diseñado para permanecer estático durante horas, ¿vale? Pero las pausas activan la circulación, reducen la fatiga muscular y oxigenan el cerebro. Lo recomendable, cada 90 minutos estirar los brazos, bueno, hacer estiramientos, caminar por la tienda, que ya caminamos lo suficiente a veces, pero bueno, dar una vuelta breve, realizar unas 10 respiraciones profundas y beber mucha agua, ¿vale? Parece una tontería, pero si, como hablaba antes, lo tomáis como rutina, vais a daros cuenta de que mejoráis muchísimo. Vencer el sopor después de comer. Evidentemente, trabajar en una tienda 4 horas por la mañana, irse a comer y volver a tener que ir a la tienda otras 4 horas, bueno, a veces nos vence el sopor. Sí, es complicado. Es complicadillo. Sobre todo, bueno, yo siempre digo que los horarios de aquí son un poco raritos, porque cerrar a la 1:30 para abrir a las 5 y tener tanto tiempo para comer, yo no sé. Nosotros en nuestra tienda, por ejemplo, abríamos de 11 de la mañana a 6 de la tarde. No abríamos más. Y Bueno, comíamos allí, nos quedábamos a comer. es una solución intermedia. En todo caso, Sí, pero si queremos mantener ese horario, digamos, tan español de cerrar a mediodía y tal, podemos aprovechar todo ese montón de horas para hacer tareas de productividad, tareas que tú comentabas antes de almacén, inventarios, planificación, ordenador, pedidos y pues demás. sí, No tenemos que verlas pues sí. como horas improductivas, sino a lo mejor son horas que No, no estamos en evidentemente. atención al cliente directa, pero bueno, estamos haciendo otro tipo de tareas. Pues sí, y al final es eso, tenemos mucho tiempo a la hora de comer y tenemos que hacer que sea productivo. Podemos comer tranquilamente, descansar un ratito, pero utilizar esas horas para, bueno, pues preparar la tarde o para preparar el día siguiente aunque no sea hacer trabajo, pero planificar nuestro trabajo. Al final Ujú, es importante. Y ujú. bueno, 3 recomendaciones para vencer el sopor después de comer. Masticar chicle. Masticar chicle parece una tontería, pero bueno, activa el cerebro y mantiene la alerta, ¿vale? También provoca caries, ojo, Chicles sin azúcar. pero sí, sin azúcar mejor. Pero está demostrado para las personas que tienen ansiedad que funciona fenomenal. Y para momentos de estrés, masticar chicle está demostrado médicamente que funciona, con lo cual yo os lo aconsejo. Hidratarse bien, beber un vaso de agua fría tras la comida, ¿vale? La deshidratación, aunque no lo sepamos, es una de las causas más comunes de la fatiga, ¿vale? Y un paseo breve. Bueno, pues ya que tenemos tanto tiempo a la hora de comer, pues caminar es 5 o 10 minutos después de comer. Simplemente eso, 5 o 10 minutos. No hace falta que te vayas a correr, ni a correr, ni a hacerte 20 kilómetros, ¿vale? Porque el movimiento estimula la digestión y aumenta el flujo de oxígeno en el cerebro. Bueno, evitar comidas copiosas y ricas en carbohidratos refinados, evidentemente, a veces lo podemos conseguir, otras veces no. Si tenemos una comilona, hay que hacerse la comilona. Y bueno, mantener una comida equilibrada, ¿vale? Una dieta equilibrada. Y bueno, al final es un poquito lo que el resumen es optimizar tu esfuerzo, organiza tu tiempo y multiplica tu éxito. Eh, Al final el éxito no es cuestión de tiempo, sino de organización y constancia. Y cada minuto bien invertido es un paso firme hacia tus metas. Eh, yo me quedaría con que planifiquéis,
o sea, que planifiquéis con intención, que cada día que comienzas, comenzarlo con claridad sobre tus prioridades y sobre lo que vas a hacer y tenerlo todo planificado. Importantísimo también enfocarse en lo importante, porque, bueno, tienes que invertir donde más impacto generes, no enfocarte en lo que no es importante. Y crecer con disciplina, pues ser muy, muy, muy constante, porque siendo constante con pequeños esfuerzos, al final consigues grandes resultados. Efectivamente. Pues este sería un poquito el resumen de todo, ¿no, Lola? Planificar sobre todo, organizarse, usar herramientas que nos faciliten en el día a día Sí, y no ir a lo loco, no improvisar. Entonces, vaya, y yo lo creo que son dicho. un poquito las claves, sí. Sí, y lo dicho, de nada vale, por ejemplo, de nada vale tener una herramienta digital que es la mejor del mercado, que es la caña y que si no la utilizas. O sea, al final, lo que os decía antes de la Sí, pizarra, sí. es mejor tener una libreta y un lápiz La y pizarra que utilizarlo, decías antes, que es una cosa muy o la visual, que es pizarra fácil de visualizar. o la pizarra y no una gran herramienta que al final, bueno, pues porque no te acostumbras o porque no enfocas en tu prioridad ahí, pues no la utilizas. O sea, es mejor Correcto. pues lo que consigas utilizar. Como lo que hablábamos antes de los objetivos. No marcar un objetivo ni o sea, tenemos siempre que marcarnos un objetivo con un tiempo, o sea, con un límite de tiempo y no un objetivo, o sea, y un objetivo real, porque si no es que al final nos frustramos si no conseguimos nuestra meta. Exactamente, ¿Vale? exactamente. Bueno. Si me permites, Lola, ya que lo comentamos antes y lo fui poniendo en el chat, Sí, voy a compartir yo ahora porque os voy a explicar un poquito lo que puse. Puse la URL de Trello y de un blog que habla del sistema GTD. Entonces, nada, sí, vamos a hacer un repasito rápido por lo que os vais a encontrar ahí. Os puse un blog de David Torné, que es especialista en gestión del tiempo, productividad y desarrollo personal. Y es una guía rápida del GTD. Al final estas clases son muy comprimidas, es una hora que no nos da para mucho, pero que si tenéis curiosidad, aquí tenéis todos los conceptos necesarios para poner este sistema en práctica. Se utiliza mucho para gente que trabaja en oficinas ligado a todo lo que les va entrando al email, pero realmente sirve para cualquier sector y en el comercio todo lo que os va entrando a nivel pedidos, a nivel proveedores, a nivel tareas vuestras de tienda, lo podéis organizar exactamente igual. Lo que os decía, no tenéis por qué utilizar el correo ni ninguna herramienta digital, simplemente esas cuatro fases de recopilar, procesar y demás, podéis hacerlas en una libreta perfectamente, pero tener un sistema siempre ayuda a llevarlo siempre de la misma manera y al final ser más productivos. Y luego la otra herramienta que os recomendaba Lola, que es Trello. Trello es un sistema que funciona por bloques. Esta es la página principal. Os podéis registrar gratis y probar el plan gratuito. Y vais a tener una bandeja de entrada, unos tableros y un planificador, que veis como en esta pantalla vais moviendo las tareas de un lado a otro para tenerlas siempre organizadas y cualquier tipo de proyecto saber siempre en qué momento está. Y con esto más o menos finalizamos la clase de hoy. Recordaros las siguientes clases. Ya sabéis que estamos en el bloque de gestión y estrategia con Lola. Tenemos el jueves cómo evitar la estacionalidad y vamos a ver estrategias para vender durante todo el año. Y luego nos quedarían nuevas experiencias de clientes, club de clientes, colaboración, eventos, un poquito lo que os decíamos antes, intentar de hacer experiencias de cliente para vender más. Y ya os podemos comentar que la sesión presencial del día 23, presencial y online, tranquilos, no tenéis que desplazaros todos, podéis asistir igualmente como hoy, va a ser en Melide. En breve vamos a actualizar la página de inscripción y los que estéis cerca de Melide os invitamos a acercaros, a conocernos y a debatir un poquito en presencial sobre los temas del comercio que nos queráis transmitir. Y por último, recordaros la web de Comercio Galicia. Ya sabéis que
habla un poquito de la actualidad del sector y en este slider tenéis el acceso a las anteriores clases grabadas. Tenéis clases completas y píldoras formativas sobre temas concretos. Y con esto yo creo que ya, Lola, podemos dar la sesión por finalizada, ¿verdad? Pues sí, muchas gracias por todo. Perfecto, Hasta la pues siguiente. nos vemos el jueves, que es la siguiente clase.